Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Marcos capítulo 8 y versículo 22 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esta historia de este hombre ciego solamente la relata el Evangelio de Marcos. Usted podrá buscarlo en cualquiera de los otros evangelios y no lo encontrará. Hay pasajes paralelos en los evangelios que salen en 1, 2 o 3, pero en esta ocasión solamente esta historia está en el Evangelio de Marcos. Jesucristo se preocupa y se preocupa mucho y siempre cuando hay una necesidad especial. Sabemos que son los momentos esos que estamos pasando por grandes pruebas, donde más sentimos la presencia de Dios, donde más sentimos que Dios está con nosotros. El Señor experimenta sentimientos profundos cuando Él mira la aflicción de un hombre o de una mujer. Es probable que usted se haya acercado a ciertas personas porque está pasando por pruebas, por luchas, por tribulaciones y trata de ponerle esa preocupación o esa tribulación que usted está teniendo. Pero muchas veces la persona trata de ayudarte, pero nunca va a poder llegar a ese problema donde está sucediendo. Solamente Jesucristo se preocupa por esas personas y llega ahí donde está el problema. A Él le preocupa y le angustia el sufrimiento y el dolor de una persona. Es probable que usted piense que Cristo no se ha preocupado por usted o que no le ha dado suficiente atención a la necesidad que usted tiene, pero Él sí está preocupado y está atento a su preocupación. Debemos de ver la enseñanza que aplica a nosotros en esta porción bíblica. Esta experiencia que vemos en este pasaje bíblico nos enseña que debemos de preocuparnos y profundamente nosotros también por los que necesitan un milagro. Vamos ahí al verso 22. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un hombre ciego y le rogaron que le tocase. Jesucristo atiende a los amigos de este hombre. Quien traen a este hombre fueron sus amigos. Lo trajeron donde estaba Cristo y Cristo lo atiende. Fueron estos amigos quienes vinieron donde Jesús trayendo a este hombre ciego y le rogaron que lo tocase. Ahora, aparentemente, este hombre había sido ciego de nacimiento. Es lo que más o menos podemos entender en la palabra. Así que los amigos estaban acostumbrados a tener a este hombre ciego a su lado. Estaban acostumbrados a tratar con él, lo conocían. Estaban acostumbrados a dirigirlo. Muchos años, es probable, habían estado tratando con este hombre que era ciego. Y después de los años, aquí estaban dándole la misma atención. Aquí estaban preocupados por él y lo traen donde estaba Cristo. Había una esperanza en estos hombres. Había una esperanza en estos amigos. Había una esperanza que ahora este hombre fuera sano. Había algo que había surgido en el corazón de estos hombres que traen al hombre ciego
donde Jesucristo. Muchos años viendo a este hombre ciego, pero una chispa había prendido en sus corazones. Una chispa había prendido en ellos. Ahí estaba Cristo. Ahí estaba Jesús. Es posible que había pasado mucho tiempo, pero ahora creían que Jesucristo podía sanarlos. Ahora creían que Cristo podía hacerlo. Y quiero que usted ahora vea la revelación de esta palabra. Fue la fe y la confianza de los amigos del hombre ciego lo que mueve el corazón de Jesucristo, lo que mueve el corazón del maestro. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos dando paso en falso cuando tratamos de traer a alguien a la iglesia, de encaminar a alguien en los caminos de Dios. Pensamos que todo lo que estamos haciendo es imposible, porque la persona viene a la iglesia porque usted lo ha invitado, porque usted lo ha traído. Pero esa fe que usted ha tenido en que Cristo va a hacer algo, esa fe que usted ha tenido en que Cristo se va a glorificar en esa vida, va a hacer que el corazón de Dios sea tocado. El corazón de Cristo había sido movido y había sido movido a actuar a favor de este hombre. Y no era por el hombre, sino era por los amigos que lo habían traído a la presencia de Cristo. Le rogaron al Señor que lo tocara. Le rogaron al Señor, tócalo. Cuando usted le dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Había una fe en estos hombres tremenda. Estaban diciendo, tócalo, Señor. Dale un toque, Señor mío. Cuando Cristo toca, algo sucede. Cuando Jesucristo toca a una persona, algo sucede. Es probable que a la persona que usted le hable no entienda eso, pero usted sí lo entiende, porque en algún momento usted ha sido tocado por el Señor. En algún momento Dios tocó su corazón y su vida ha sido transformada. Cuando Cristo toca, hay sanidad. Cuando Cristo toca, hay bendición. Cuando Cristo toca, todo cambia. Cuando Cristo toca, las cosas empiezan a cambiar. Tu trabajo cambia, tu familia cambia, tu vecindario cambia, tus hijos cambian. Cuando Cristo toca, las cosas comienzan a cambiar. Si Él te toca, las cosas cambiarán. Y es maravilloso cuando recibimos el toque de nuestro Señor. Cuando el Señor toca nuestras vidas. ¿Sabe, iglesia? Los que pueden recibir un milagro son aquellos que son traídos a Jesucristo o los que vienen a Cristo. Los que pueden recibir un milagro son aquellos que están en la presencia de Él. Son los que están enfermos o son los que saben que tienen una necesidad. Son los que creen en el poder de Dios. Ahí hay un milagro. Hay una enfermedad que está destruyendo al mundo y es la ceguera. Hay una enfermedad que está destruyendo a muchos y es la ceguera espiritual. El mundo necesita el toque de Jesucristo. El mundo necesita que Cristo los toque, que el poder del Espíritu Santo obre. Y sabe que existen diferentes tipos de ciegos. Y cuando tocamos esta palabra podemos decir, bueno, es que hay personas que están ciegos espiritualmente y no hay manera de que vean. Pero hay diferentes tipos de ciego. Hay el ciego por naturaleza, el ciego que nace ciego. Y el capítulo 9 del Evangelio de Juan habla de un hombre, de la historia de un hombre ciego que había nacido ciego. Y si nosotros llevamos esto al término espiritual, estos son personas que han nacido ciegas porque nunca le enseñaron el Evangelio. Y crecieron ciegos, nacieron ciegos, porque su misma familia eran ciegos. Así que
Este es un tipo de ciego espiritual. Pero hay otro tipo de ciego que es el que veía y que después perdió la visión. Estamos hablando, por ejemplo, hace unos días predicamos del ciego Bartimeo. Cuando iba Jesucristo saliendo de Jericó y este ciego comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estuvimos hablando y predicando que este hombre soltó la capa para llegar a Cristo. Pero cuando Cristo lo manda a llamar, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Le dice que recobre la vista. Estamos hablando que este hombre debe haber tenido vista y en algún momento se quedó ciego. Ese es un tipo de ceguera, pero espiritualmente representa aquel que ha conocido a Dios y de alguna manera se aparta de los caminos de Dios. Aquel que ha estado en los caminos, que ha sido lavado con la sangre del Cordero y después se aparta, se convierte en un ciego espiritual, pero que antes veía espiritualmente. Y es terrible cuando nosotros pensamos en esto. Una persona que ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo. Una persona que ha sido impactada por el poder de Dios, que ha tenido un encuentro con Cristo y que posteriormente entonces esta persona pues se aparte de los caminos de Dios. Esta persona se aparta y se convierte en un ciego, pero de momento escucha hablar de Cristo. De momento escucha hablar. De momento escucha que Jesús está pasando. De momento escucha que alguien se convirtió al Señor y algo empieza a pasar en su corazón porque siente volver al camino. Hay ciegos que antes veían y ahora son ciegos, pero que cuando la palabra los toca nuevamente o cuando oyen hablar, corren al Señor para estar en el camino de Dios. Así fue el ciego Bartimeo. Cuando recobró la vista, dice la Biblia, que seguía a Jesús en el camino. Y es tiempo que aquellos que están caminando torcidos, aquellos que no están en el orden de Dios, empiecen a creerle al Señor y entren en el orden del Maestro. Porque no es posible, después de haber conocido a Cristo, que estés caminando como un ciego espiritual, que estés caminando como un ciego más allá afuera. Es tiempo de volver al camino. Es tiempo de integrarte en los caminos del Señor, porque algo sucedió cuando Cristo te tocó la primera vez. Algo pasó en tu vida que no has podido olvidar ni lo vas a olvidar nunca, porque el toque del Maestro nunca se olvida. El toque de Cristo siempre está ahí. Hay otro tipo de ciego, que son los religiosos. Que estos religiosos son ciegos y guías de ciego. Los escribas y los fariseos quisieron acusar a Jesucristo porque sus discípulos decían no se lavan las manos cuando comen. Y quisieron acusar a Cristo. Alguien le dijo a Jesucristo: los fariseos se ofendieron cuando oyeron tus palabras. Cuando comenzaste a hablar, ellos se ofendieron de lo que tú dijiste. Pero allí en Mateo capítulo 15 y verso 14 dice: dejadlos, son ciegos guías de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. El problema principal de los ciegos religiosos es que hacen caer a otros también. Ese es el problema. Es un ciego muy peligroso porque no ven la gloria de Dios. Pero ahora usted dirá: pero ¿por qué? Si están diciendo que siguen a Dios, ¿por qué si son religiosos? Pues entonces son ciegos. Porque para muchos esto es una incógnita. Cuando hablamos de religión y de relación, los cristianos tenemos que saber que nuestra vida es una relación con Dios, no es una religión. Ahora, ¿por qué son religiosos? Mire, yo quiero que usted venga conmigo rapidito a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Y cuando se habla se embotó, está diciendo no pueden pensar con claridad.
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces la persona religiosa quiere seguir una serie de normas establecidas por ellos mismos que le hace chocar con la realidad. Cuando alguien de verdad está buscando de Dios, el Espíritu Santo viene sobre esa persona y esa persona es libertada. Ahora hay una relación con Dios, de manera que aquellos que están en la religiosidad lo que hacen es que ellos mismos son ciegos y llevan a otros a ceguera espiritual. Pero hay otro tipo de ciego más, y es el que ciega el diablo. Porque el diablo ciega a muchas personas y no le deja ver la gloria de Dios. Estamos hablando en términos espirituales. Por eso usted ve muchas personas que quieren buscar de Dios, pero son incrédulos. Y en la incredulidad no va a operar el Señor. Y usted ve que muchas veces usted habla con ellos, pero el mismo enemigo los ha cegado. Porque la incredulidad de una persona es operada por Satanás. Mire, venga conmigo un momento y rapidito ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, cuando se refiere a ese Dios, ahí tiene una D minúscula, quiere decir un Dios falso. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que el enemigo de las almas lo que hace es que ciega el entendimiento y la persona no puede entender las cosas del Espíritu. Es más, cuando ve cosas espirituales creen que son locura. Cuando ven cosas del Espíritu se sorprenden. No pueden entender las cosas del Espíritu. Este es un tipo de ciego que es cegado por el mismo diablo. Personas que no creen, personas, no, yo vengo a la iglesia, pero no voy a creer en una sanidad. No, yo vengo a la iglesia, pero bueno, no creo en que tengo que congregarme. No creo en esto, no creo en lo otro. Y entonces cuando usted se fija que ellos son incrédulos y han sido incrédulos, están cegados por Satanás. Aleluya. Por eso ahí el verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ese velo que tienen ahí, que no pueden ver la gloria de Dios, les será quitado. Ahora, sin embargo, hay otro tipo de ciego que es cegado por Dios. Ahora usted dirá: pero ¿cómo es posible algo como esto? Cuando alguien se levanta en contra de los hijos de Dios, el mismo Señor se encarga entonces de que estas personas sean cegadas. Por eso usted ve una persona cuando se levanta contra un hijo de Dios, contra la obra de Cristo, empiezan a hacer cosas tan terribles que ellos no se dan cuenta. Pero los que están en Cristo se dan cuenta y dicen: pero como este no se está dando cuenta que todo lo está haciendo al revés. Es más, dice que es para ayudar la obra de Dios. Dice que es para que la obra de Dios vaya para adelante, pero todo lo que está haciendo es en contra de la palabra. En 2 de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al 23, se narra una historia allí poderosa. El rey de Siria quería atacar al rey de Israel, le hacía emboscadas. Y entonces el profeta Eliseo le dice al rey de Israel: no pases por tal sitio porque allí están los sirios. Enviaban, comprobaban y allí estaban los sirios. Entonces el rey de Siria dijo: aquí hay alguien que nos está traicionando. Y le dijeron: no, nadie nos está traicionando, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Y el rey de Siria comienza y dice: díganme, busquen dónde está.
Y le dice, está en Dotán. Y viene y sitia a Dotán. Entonces sale el criado del profeta Eliseo y ve todos aquellos carros que estaban para venir contra Eliseo. Y tuvo miedo. Y le dijo, Señor, ¿qué haremos? Y es ese versículo que ministra nuestros corazones, donde Eliseo le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí Eliseo ora por su criado y el Señor le abre los ojos al criado y el criado comienza a ver que habían carros de fuego alrededor de Eliseo y había mucha gente a favor de ellos. Estos ojos fueron abiertos por Dios para que este hombre viera que eran más los que estaban con ellos que los que estaban con el enemigo. Pero cuando el enemigo siguió avanzando y quería llegar donde Eliseo, Eliseo oró a Dios para que Dios lo cegara. Y Dios lo cegó. Entonces hay una ceguera que viene de parte de Dios cuando se persigue a los hijos de Dios. Cuando tú estés pasando por prueba, cuando estés pasando por lucha, cuando vengan contra ti, cuando te quieran destruir, cuando vienen contra ti aquellos que son dirigidos por el mismo infierno, usted está en su derecho de decirle, Señor, ciégalos. Usted está en su derecho de decirle, Señor, que no me puedan ni ver. Es más, pasarás por en medio de ellos y no te verán. Verán la gloria de Dios porque Dios te va a proteger. Van a venir contra ti y estarán ahí a tu lado y ni siquiera te podrán ver. Aleluya. ¿Cuántas personas usted no cree que han querido destruirlo a usted? ¿Cuántas personas no quieren hacerle daño pero no lo han podido hacer? Porque el Señor se encarga de guardarte. El Señor se encarga de protegerte. Mire, hay algo en común que debo destacar. El primer ciego de nacimiento, que hablamos del capítulo 9 del Evangelio de Juan, Dios le abrió los ojos a ese ciego. A Bartimeo recobró la vista. Los religiosos lo que tienen que hacer es convertirse al Señor y el velo les será quitado. Los sirios, después de estar en Samaria, después que Eliseo ora que se quedan ciegos, imagínense cómo fue que Eliseo los llevó hasta Samaria, donde cayeron prácticamente en una trampa. Y después de estar allí en Samaria, Dios le abrió los ojos también, para que vieran dónde estaban. También el criado de Eliseo, también Dios le abrió los ojos. Todos estos tuvieron el mismo resultado. Todos tuvieron el mismo resultado. Dios le dio la vista. Le abrió los ojos. Así que es maravilloso cuando estamos en esta lección de en esta mañana, donde hay una enseñanza vigorosa. Debemos de interceder y debemos de preocuparnos para atraer a las personas a Jesucristo. Orar que Dios los sane, que Dios le abra los ojos del Espíritu. Porque la persona usted puede traerla a este lugar, pero si Dios no le abre los ojos del Espíritu, va a seguir de la misma manera. Va a seguir igual. Y se va a ir de la misma manera que llegó. No va a ver las cosas del Espíritu. Es más, hay personas que tienen que tener mucho cuidado cuando invitan a alguien, porque si usted no está muy metido con Dios, esa persona te puede descontrolar si no tiene los ojos del Espíritu abiertos. Pues cuando viene, lo primero que te va a decir, pero ¿qué tú haces yendo ahí? Tú me llevaste a un lugar, tú estás perdiendo el tiempo. Tú me llevaste a un lugar, pero esta gente parecen como locos. Tú me llevaste ahí a un lugar, pero yo creo que ese no es un lugar para ti. Tú estás muy joven para estar metido ahí en una iglesia. Que el Señor reprenda. Pero si usted tiene la visión espiritual y dice, no. Tú lo que necesitas es que tus ojos sean abiertos para que tú puedas ver lo que yo veo. Lo que pasa es que los ojos espirituales tuyos no están abiertos. Debemos de orar por aquellas personas que son ciegos espirituales. ¿Sabe que en Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos? El mismo Cristo
estaba orando ya por nosotros. Así que debemos de orar por aquellos que están ciegos espiritualmente. Vamos a ir a Marcos nuevamente donde comenzamos. Capítulo 8 y versículo 23. Dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Primero dijimos, los amigos lo traen delante de Jesús y le dicen a Jesús, tócalo. Ahora, Jesucristo agarra a este hombre y lo lleva aparte. El maestro sabía que este hombre tenía que ser llevado aparte. El maestro sabía muy bien esto, lo sacó fuera de la aldea, lo sacó fuera de donde estaban. Los amigos lo habían traído y lo habían llevado donde Jesús. Y eso fue maravilloso. Pero ahora necesitaba tener su propia experiencia. Necesitaba tener su propia comunión con Cristo. Porque muchas veces las personas son traídos y son incapacitados porque son ciegos espirituales o porque están pasando por una necesidad o porque tienen una enfermedad, pero necesitan tener ese encuentro con Cristo. Los sacó de la aldea, dice, porque es necesario que cuando alguien es traído donde Cristo, sea sacado de ese mundo para que pueda ver. Tiene que ser sacado del mundo de allá afuera para que pueda ver a Cristo. Usted no va a poder tener los ojos espirituales abiertos si usted está en la iglesia, pero usted quiere seguir perteneciendo a ese mundo de allá afuera. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó para levantar una nación del pueblo y que fuera un pueblo diferente. Y cuando Dios nos llama a ser un pueblo diferente. No es que seamos mejores que nadie, no quiero que usted malinterprete, sino que somos un pueblo diferente, porque antes pertenecíamos allá afuera a ese mundo, ahora pertenecemos a Jesucristo. Ahora somos llamados para caminar en su voluntad, para caminar en obediencia. Ahora somos llamados para ser preparados para la vida eterna. Ahora somos llamados para prepararnos para su reino. Ya nosotros no pertenecemos a ese mundo de allá afuera. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Y es un privilegio poder pertenecer al reino de Dios, porque en algún momento el Espíritu Santo te ministró, la palabra te tocó y abriste tu corazón para Cristo, y ese es el momento donde pasas al pueblo de Dios. Ahora pertenecemos a Cristo y le servimos a Él. Pero la salvación es individual, es personal. Es solamente usted y Dios. Los amigos primero lo trajeron a él donde estaba el maestro, donde estaba el Señor, pero ahora tenía que tener una relación él con Dios. Alguien te invitó a la iglesia y gloria a Dios que fue usado por Dios para traerte a la iglesia. Pero la relación con Dios es personal, es su relación con Dios. El trato de Dios con cada uno de nosotros es individual. Alguien te invita, alguien te trae, pero ahora es Dios que va a tratar con usted. Y esa persona ya cuando Dios comienza a tratar con usted no puede hacer nada más. Puede ser un canal de bendiciones para orientarte, para ayudarte, pero el trato personal de Dios con tu vida es Dios y usted. Es el Señor tratando con su vida. Es más, ahí no se puede meter ni madre, ni padre, ni nadie. Cuando Dios comienza a tratar con una persona, y quiero que ahora usted reciba esto en el Espíritu. Cuando Dios comienza a tratar con alguien, ahí no podemos meternos nadie. Cuando Dios comienza a decir, te estoy sacando del mundo, estoy tratando contigo, no trates de meterlo en el mundo otra vez porque te vas a meter en un gran problema. Es más, cuando una persona está en la iglesia y lleva tiempo en la iglesia y Dios está teniendo un trato en un área con esa persona, pues muchas veces las personas quieren ayudar a los demás hermanos. Dicen, déjeme ayudar al hermano que está pasando por una prueba, está pasando por una tribulación. Y si está pasando por una tribulación porque el diablo lo está atacando y usted se mete, gloria a Dios. Pero si es Dios que le está enseñando algo, no se meta. No se meta porque Dios está tratando con esa persona y ese trato personal, ninguno de nosotros podemos interferir en eso.
Porque si interferimos, también Dios trata con nosotros. Y es bueno poder diferenciar esto, saber cuándo es Dios que está tratando con alguien. ¿Y cómo lo sabemos, pastor? Por la palabra. Pues si Dios está tratando con alguien es porque hay un área que la palabra que estaba floja y Dios está tratando para que esa parte que te estaba flojo, que esa área que no estaba entregada totalmente al Señor, Dios está tratando para que esa persona entregue toda su área a Dios. Por la Biblia. ¿Cómo sé si es el diablo? Cuando la persona está en el orden de Dios y el diablo lo está atacando por algo que va en contra de la palabra. Y cuando algo va en contra de la palabra, pues es Satanás, y ahí usted se mete y usted se pone en oración, usted ayuda, se une con el hermano para que Satanás huya. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos llamó y ya todo es así. No, Él nos está perfeccionando. Él está tratando con nuestras vidas de una manera poderosa. Usted ha sido llamado por Dios, usted ha sido llamado por el Señor a ser su iglesia. Usted es iglesia del Señor. Y la palabra iglesia significa salir fuera de allá del mundo. Ser apartado para el Señor. Ahora le pertenecemos a Cristo. Somos llamados por Él. Somos llamados a congregarnos para Él. Ya no pertenecemos allá afuera. De manera que cuando vemos esta lección de en esta mañana nos damos cuenta que el Señor obra de diferentes maneras. Lo que hizo con este hombre fue que escupió en los ojos del ciego y puso su mano sobre él, sus manos sobre él. Cuando decimos escupió en los ojos de este hombre, hay momentos que Dios obra de manera que la mente humana no puede comprenderlo. Que Dios obra de diferentes maneras que la mente humana no lo entiende. Cuando Naamán el sirio, cuando estaba era un general del ejército de Siria, era valeroso en batalla, pero era leproso. Y le dijo a una muchacha criada de su casa, le dice, si tú fueras donde el profeta, pues allí sería sano. Habla con el rey y va donde el profeta, y cuando llega, el profeta lo manda a que se zambulliera 7 veces en el río. Y cuando le dice eso, comenzó a pensar, ¿pero qué me voy a zambullir en ese río sucio? Si Habana y Farfar son ríos de Damasco, son mejores ríos. Los empezaron a decir, si te hubiese dicho alguna cosa grande, si te hubiese dicho algo, pues hazlo. Primero él pensaba, este va a salir, me va a poner las manos en la lepra, va a pedirle al Dios vivo, y cuando ponga la mano en la lepra seré sano. Pero no fue así, el profeta ni siquiera salió a verlo. Dile que vaya y se zambulla 7 veces. Y hasta que no lo hizo, no fue sano. Hay cosas que Dios hace que le pueden chocar al espíritu de alguien, pero Dios sabe todo lo que hace. La gente en aquel tiempo de este hombre ciego creía que la saliva tenía ciertos poderes curativos. Así que Cristo le escupe en los ojos. Probablemente este hombre tenía una creencia equivocada. Es posible que estaba creyendo equivocadamente, y cualquiera que sea la creencia de la persona, debemos de dirigirlo en la fe correcta. Porque las personas allá afuera, cuando usted habla con ellos, usted ve, uno creen que le lean la mano, otros buscan el periódico en la mañana para leer el horóscopo, otros buscan allá para ponerle un tabaco a San Lázaro que no es tan santo, otros buscan por ahí, le ponen 1 kilo casi a Santa Bárbara. Todo eso es abominación para Dios. Y nosotros tenemos que dirigir a la persona en la dirección correcta. Tenemos que enseñarle lo correcto. Tenemos que dirigirlo, que su fe sea dirigida hacia Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos dirigir a las personas a la fe en Jesucristo, al único poder verdadero. Es nuestra responsabilidad. Cuando alguien tiene una fe torcida, equivocada, no podemos decirle, no, ya estás muerto. No, vamos a canalizar esto en el orden bíblico. Porque esa fe que tú tienes son inventos de hombre. Esa fe que tú dices tener son inventos de personas. Esa fe no es bíblica.
Eso no es lo que Dios dice. Vamos a enseñarte lo que Dios dice en su palabra. Mire, después de esto dice ahí el verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Dice el verso 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesucristo le preguntó al hombre si veía algo. Este hombre contestó que veía a los hombres como árboles caminando, que veía los hombres grandes. La vista no estaba totalmente restablecida. Sin embargo, veía borroso. Probablemente este hombre habrá pensado: bueno, es que ahora veo, pero veo las cosas muy grandes, veo los hombres como árboles moviéndose, veo borroso. Y puede haber pensado cualquiera que cuando Dios empieza a tratar con su vida puede pensar: bueno, Dios está haciendo el milagro, pero es que el milagro que yo necesito es tan grande y con esto no es suficiente. Es probable que usted esté pensando, diciendo: Señor, es que lo que yo necesito es imposible para el hombre. Pero es tiempo que comiences a ver al Señor obrando. Comiences a ver cómo el Señor empieza a obrar en cosas pequeñas para que lleguen cosas grandes. Cuando Elías estaba orando por la lluvia, cuando comenzó a orar para que lloviera, después que no había llovido por 3 años y 6 meses, Elías comenzó a escuchar ya la lluvia que venía. Comenzó a escuchar que venía lluvia, pero comenzó a orar y le dijo al criado, le dijo: sube y mira. Y el criado subió al monte, miró y dijo: no veo absolutamente nada. Y le dijo: vuelve y sube otra vez. Y el criado volvió y subió 7 veces. Y a la 7ª vez dice: yo veo una nube como la palma de la mano de un hombre que estaba subiendo de las aguas. Y ahí Elías sabía que ahí estaba la bendición. Es probable que la bendición no te ha llegado en su totalidad todavía, pero comienzas a ver un indicio de lo que Dios está haciendo. Ese es el momento de decir: aquí está la mano de Dios. Aquí Dios va a hacer algo. Dios ha comenzado a mover las cosas. Yo veo porque veo. Yo escucho la lluvia, pero ahora veo una nube como la palma de la mano de un hombre que viene subiendo. Eso es seña que la bendición ya viene, que la bendición ya está llegando, que ya Dios dio la orden desde el cielo y que tu bendición ahí viene de camino. El diablo te ha tratado de destruir, te ha tratado de acabar. Es más, te ha agarrado, te ha estremecido de tal manera que parece que todo se va acabando. Pero Dios te dice en este día: hay una nube como la palma de la mano de un hombre que comienza a fluir. Hay una bendición que ha comenzado a fluir y que vas a ver la bendición. Aleluya. ¿Cuántas luchas estás pasando? ¿Cuántas luchas estás teniendo? ¿Cuán fuerte te ha sido seguir hacia adelante? Jesucristo agarró a este hombre y nuevamente puso sus manos sobre sus ojos. Puso las manos sobre los ojos de este hombre ciego. Entonces la vista quedó restaurada y veía claramente. Ahora veía en perfección. Hay una pregunta que nos hacemos entonces: ¿por qué el Señor sanó a este hombre por etapas? Si el Señor con una sola palabra te puede sanar en un momento. El Señor con un solo toque puede hacer que se restaure tu familia. Porque el Señor solamente con mirarte puede hacer que las cosas se restauren en un instante. Pero ¿por qué el Señor hizo este milagro por etapas? ¿Por qué fue de esta manera? Aparentemente, la fe que este hombre tenía era muy débil. Aparentemente, este hombre debía ser fortalecido. Y la manera de que la fe de este hombre fuera fortalecida era llevándolo paso a paso por etapas. Y muchas veces no recibimos el milagro porque necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Y Dios comienza a tratar con nuestras vidas paso a paso. Comienza a tratar con nosotros, llevándonos paso a paso. Pastor, pero a mí no me gusta eso. Yo quiero que sea ya.
Pero como el Señor te conoce, el Señor te dice, no, esto es paso a paso. Para ser sanado, para recibir la bendición de Dios, nuestra fe tiene que ir creciendo. Tenemos que crecer en esa fe en el Señor. Y cuando nos lleva el Señor de paso a paso, cuando empezamos a ver esa nube como la palma de la mano de un hombre que empieza a subir, es que el agua viene. Pero cuando el agua va a llegar, cuando va a llegar esa bendición, antes que llegara el agua, antes que lloviera, los cielos se pusieron oscuros. Y muchas veces cuando la bendición va a llegar, cuando estamos de paso en paso, los cielos se oscurecen. Y pensamos que Dios no está. Y pensamos que Dios no va a contestar la oración. Pero Dios va llevándote paso a paso. Quiero que usted sepa esto. Quien pidió la sanidad de este hombre no fue él, sino fueron sus amigos. Por eso este hombre tenía que ser tratado por Dios. Porque muchas veces dependemos de las oraciones de los demás. Tenemos un problema, sabemos que Dios hace milagros, que Dios hizo milagros y que Dios ayudó a alguien. Dice, ora tú por mí porque tú pasaste una prueba y Dios te sacó de aquí. Y Dios comienza a tratar con usted y empieza a ministrar y empieza a llevarlo paso a paso. Porque usted está confiando más en el milagro que Dios hizo en el amigo que el que Dios va a hacer en usted. Y Dios entonces tiene que enseñarte. Tiene que irte llevando para que empieces a creer en Él como tiene que ser. No puedes creer más en el milagro que Dios hizo en el amigo que en el que Dios va a hacer en ti. Dios quiere ministrarte en esta mañana. Ahora queremos que usted note algo. Este hombre tuvo una fe débil. Porque quien pidió por él fueron los amigos. En ningún momento aquí se oye decir que este hombre le pidió a Cristo. Sí se dejó llevar y de alguna manera aceptó que lo llevaran donde Cristo. Pero no se ve que este hombre le pidió a Cristo, sino fueron los amigos de este hombre quien le pidieron. Este hombre tuvo esa fe débil, pero Jesucristo le dio suficiente atención y se ocupó de él. A veces nuestra fe no es lo suficiente para que Dios nos sane, para recibir el milagro del Señor. Pero sin embargo Dios se ocupa de nosotros. Dios siempre se va a ocupar de ti. Mire, el verso 26 dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Le dijo al que estaba ahora sano, fue sano, recibió la vista, pero ahora le dice, no entres en esa aldea nuevamente. No vuelvas a Betsaida, le estaba diciendo. Porque muchas veces cuando Dios te quiere levantar, cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, ya no estamos hablando de un milagro, estamos hablando ahora de su vida espiritual. Y muchas veces cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, que quiere usarte, tiene que decirte, no te juntes con lo que te estás juntando, que te está haciendo daño. Y tiene entonces que sacar esas personas que te están haciendo daño de tu lado para poderte llevar a otro nivel. Porque usted fue tocado por Dios y usted ha sentido trabajar para Dios. Usted ha sentido que Dios te está haciendo un llamado. Pero hay personas a tu alrededor que de alguna manera te van a, en vez de ayudar, no te van a ayudar. Hay personas que en algún momento pueden haberte ayudado y te has comprometido con las personas. Y cuando te comprometes con las personas, vas a perder el compromiso con Dios. Y es necesario que esas personas sean movidas. Y Dios te dice, no entres nuevamente ahí. No vayas ahí nuevamente. No te metas en ese tipo de conversación nuevamente. Porque yo hice un milagro en tu vida y te quiero llevar a otro nivel. Yo no sé si usted en este día puede recibir de parte del Señor esa bendición tan grande que Dios te ha dado. Porque anteriormente el mundo posiblemente te miraba como un peleón, como alguien que no tenía estabilidad, o etcétera, etcétera.
Pero quiero decirte que cuando este hombre lo traen delante de Jesús, cuando dijo el verso 22, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Los amigos de este hombre estaban convencidos que si Cristo lo tocaba, algo sucede. Y necesitamos el toque de Cristo. Necesitamos el toque del Maestro. Hay una anécdota que siempre ha tocado mi corazón. Había un hombre que comenzó a perder todas las cosas. Era un hombre adinerado, pero de momento las cosas le fueron mal. Y entonces decide subastar lo que tenía en su casa. Y hace todos los preparativos para la subasta. Toman el lugar para subastar todo lo que tenía. Y llegó el día de la subasta. Y entonces, de momento, sacan un violín. Y este violín estaba en su estuche. Se veía el estuche viejo. Se veía el violín empolvado. Y cuando sacan el violín, pues nadie quería comprar, nadie quería el violín. Así que el subastador dijo, bueno, ¿quién da $10 por él para seguir la subasta? Nadie quería dar ni siquiera $10 por el violín. Nadie quería dar absolutamente nada. Entonces alguien dijo, para que siga la subasta caminando, pues yo los doy. Y entonces el subastador dijo, $10 a la una, $10 a las dos. Y no había mencionado 3 y salió un anciano y se abrió paso en la multitud. Fue donde el violín, abrió el estuche, lo limpió con su pañuelo y comenzó a tocar el violín. Y cuando aquel violín comenzó a sonar, cuando empezó a dar las melodías, cuando empezó a susurrar el oído de todos los que estaban en aquel lugar, las cosas comenzaron a cambiar. El anciano terminó de tocar el violín, volvió y lo guardó y se retiró. Y entonces alguien saltó de la multitud y dijo, doy $1,000 por el violín. Y entonces el subastador dijo, $1,000 a la una, y saltó otro. Dijo, yo doy $2,000. $2,000 a la una, y saltó otro. Dijo, yo doy $3,000. Y aquel violín, que no valía ni siquiera $10, fue vendido por $3,000. ¿Sabe, iglesia? Hay muchos de nosotros y hay personas allá afuera que el mundo los mira sin valor. El alcohol lo va destruyendo. La inmoralidad lo destruye. Las cosas terrenales han llevado a muchos a que pierdan el valor ante la sociedad. Y la sociedad comienza a mirar como que no tienen valor ninguno. Es más, hay personas que han estado en la droga, en los vicios, y no tienen valor para aquellos que lo conocen. Pero de momento vienen donde el maestro. De momento el maestro los toca. Y ahora las personas comienzan a decir, ¿qué ha pasado con este? Que de ser un alcohólico, de ser un drogadicto, de ser un inmoral, ahora resulta ser que su vida ha cambiado. Ahora ya las cosas que hacía ya no las hace. Pero lo que sucede es que la mano del maestro me ha tocado. La mano del maestro ha tocado nuestras vidas y la mano del maestro nos ha cambiado. Jesucristo nos ha cambiado, iglesia. No vuelvas atrás nuevamente. Cuando trajeron a este hombre ciego, lo traen delante del Señor. Le decían, tócalo, Señor. Le decían que para que el Señor lo tocara, es tiempo de que te dejes tocar por el maestro. Porque hay áreas en tu vida que están siendo destruidas porque no puedes seguir hacia adelante. Deja que el maestro te toque, porque todo lo que él toca lo perfecciona. Así como ese violín comenzó a dar esos toques que ministraba al corazón, asimismo es alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo.
Ahora las personas te ven diferente. Los que te desechaban porque estabas formando pleito con todo el mundo, ahora quieren estar a tu lado porque le estás dando palabra de vida. Los que te desechaban porque eras un alcohólico y llegabas y formabas los problemas, ahora han visto que ya no tomas. Los que te desechaban porque eras un inmoral, ahora has visto que tienes una vida de moralidad sirviéndole al Señor. Porque el Maestro te ha tocado. Porque el Maestro te ha perfeccionado. El toque de la mano del Maestro cambia las vidas. Y es lo que necesitamos. Que el Maestro toque nuestras vidas para ser cambiados. Dios te ha hablado. Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com. Estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.